Hoy vamos a salir del río Turbio, vamos al río Piúquenes, el río Nevado, después vamos a subir a la cuesta El Ángel. En realidad es ya parte de la cuesta Pircas Negras, pero ahí existe todavía una pequeña cuenca endorreica con una laguna que vamos a visitar. Finalmente vamos a subir al paso Pircas Negras. Bien, aquí estoy en 126 kilómetros más o menos en distancia de Copiapó, ahí río Turbio, entre ojos de agua hasta llegar a Junta de Cachito. Hay un pequeño mirador donde el camino sube, un lugar precioso que no hay que perderse este lugar, ¿no? Una vista pero hermosa. Y ya en altura, no sé, ya alcanzamos 3.000, 2.800. Voy a ver eso en la casa, ¿no? O 3.000. Tengo un altímetro por ahí, pero hoy día yo los métodos con las cartas o con Google Earth son más capaz exacto. Pero un paisaje precioso. Ya yo voy a mostrar otra cosa aparte de los ríos con meandros, ¿no? Tenemos siempre aquí la posibilidad de observar cuaternario bien inclinado, ¿no? Eso sí, el sol no me acompaña ahora, ¿no? Pero se nota eso, las estratificaciones ahí del cuaternario, sospechamos del cuaternario, es bastante inclinado, ¿no? Claro, estamos en los Andes, no hay tanta sorpresa, pero siempre hay que recordarse de esas actividades fuertes tectónicas y bueno, ¿no? Eso hay que, es una manifestación, una evidencia de eso. Bien. Hola amigos de Río Virtual 2.cl. Aquí voy a continuar en mi camino a Pircas Negras, ya en más de 120 kilómetros en distancia a Copiapó. No falta tanto para llegar ahí. Ya en 3.200 metros se abre el paisaje. Aquí ya no hay cuenca endorreica de estilo grande con salares. Aquí la cordillera principal se junta directamente con la precordillera. Además de este sector, hacia el sur no hay volcanes activos. En general, la geología es diferente y predominan rocas sedimentarias. Bien, aquí en el río Turbio, más o menos 126 kilómetros en distancia a Copiapó, capaz ya algunos 3.000 metros, 2.800, 3.000 metros de altitud. Paisaje precioso, ¿no? Aquí vemos al primero los meandros bien lindos del río Turbio como baja, ¿no? Y paisaje único con rocas sedimentarias, areniscas rojas, ¿no? Y de la primera, bonito, me faltan como 60 kilómetros capaz al límite, ¿no? Al paso Pircas Negras, pero ya está paisaje único. Junto de Cachito. En 3.130 metros de altitud se junta el río Cachito con el río Turbio. Ambas son bien caudalosas. Existe un camino bien solitario que conecta ese lugar con el sector Pulido. Llega directamente al Valle Copiapó por Cuesta Cachito. Lamentablemente ese camino actualmente se encuentra cerrado.
Aquí de nuevo, las pirámides de erosión. Vamos después más cerca así, ¿no? Aquí en llanura o río de Peuquenes o helado, bien bonito. Ahí cerca de la aduana antigua ya no está, y de la subida al Pircas Negras. Paisaje único, ¿no? Paisaje único, no hay que decir nada más. Hasta en esta altura hay refugios. Claro, los refugios tienen hasta una historia de la época de las tropas Pircas Negras, come caballos, y ahí se ve, están reutilizando, ¿no? Como más abajo. Opala. Están realmente reutilizando. Bonito, ¿no? Ya, ahí estamos donde los ríos, Río El Nevado, Río Peuquenes, ¿no? Y ahí vemos cómo están los ríos. Afuera hay un viento, las nubes ya están comenzando, ¿no? Eso sí, como aquí está la parte más baja de los Andes, aquí en gran parte, sí, ¿verdad? ¿No? Con 4.000 metros ahí, un poco más, ¿no? Pero ahí vemos. Aunque hay agua, la vegetación está más o menos. Los tábanos siguen atacando. Aquí no puede ser. ¿No? La confluencia del río Nevado con el río Peuquenes está en 3.276 metros de altitud. Aquí empalma el camino al proyecto minero Casale, un depósito de plata, oro, cobre de mayores dimensiones. Pasé por los carabineros, la aduana, y parece aquí no hay nada, no pasa nada, no hay control, todo en ruinas. Y no sé, antes era por lo menos un punto para fin de semana, en enero, febrero, pero parece ya no es así, ¿no? Ahora sí tengo que cargar las baterías del otro GoPro con mi nuevo sistema y capaz un poco aclimatizar. Ahí vamos a ver qué pasa, pero ya tengo grandes paisajes aquí. Tengo un único ambiente, y fíjense, hoy día no hace frío, tampoco calor, pero estamos en medio de febrero y es interesante, en ya más de 3.200 metros por ahí, ¿no? Sin frío, digamos, eso sí es particular. Ahí estoy mirando hacia el norte, hacia Casale en realidad. Faltan como, no sé, 50, 60 kilómetros hasta la mina Maricunga y Laguna Negro Francisco acá, ¿no? Se puede subir, años atrás yo subí ahí un poquito, hasta uno llega casi a 5.000 metros de una laguna, ¿no? Ahí, pero bueno, hoy día está más capaz un poco tarde para eso, y capaz mejor con 2 personas, ¿no? 2 vehículos, mejor dicho. Ahí estamos mirando al J. Beche, pero después vamos a ver lo mejor, ¿no?
igual paisaje único, ya en altura. Las ruinas del complejo aduana y policía internacional se ubican en 3.296 metros de altitud. De ahí el camino sube a 4.255 metros. Son casi 1.000 metros de subida. La cuesta se llama El Ángel. Bien, aquí la subida o bajada de Pircas Negras. Al primero el Ángel, el paso del Ángel, que va a 4.200 creo, es increíble. Ahí está la vista que es la mejor del mundo, capaz, ¿no? Lamentablemente un viento, hasta me voló mi GoPro del techo con este que está apretado nomás, ¿no? Y claro, por eso no voy más filmando con 2 cámaras en el auto, pero eso sí es único. Ya el atardecer a las 4, no hay palabras para esta vista hermosa a los Andes aquí de Atacama en ya casi 4.000 metros de altitud. Vamos a salir, pero ahí no podía hablar, creo. Bueno, se calmó un poquito, sí. Voy a aprovechar eso, se calmó. Que extremo recién, ¿no? Ahí se ve detrás mío este paisaje, pero único. Claro, con la otra cámara después mejor, ¿no? Esos son paisajes que son realmente únicos. Claro, a la izquierda aquí abajo mío, va al Come Caballo. En una de las curvas cerradas de la cuesta se abre una vista panorámica de la Primera, principalmente a los cerros Carial o Anselmo con sus 5.301 metros de altitud, del cerro Aguas Blancas con sus 5.475 metros, Cordón Yeguas Heladas con 5.330 metros y al final, más al noreste, el característico Nevado Jotabeche con sus 5.862 metros de altitud. El Carial o Anselmo con sus 5.301 metros está en una distancia de 24 kilómetros desde el mirador. Es un macizo de considerables dimensiones. Lo llamativo es que en sus faldeos se ubican algunas lagunas. Su cumbre de más de 5.000 metros de altitud es una amplia planicie de más de 2 por 3 kilómetros. El cerro Aguas Blancas, con sus 5.475 metros de altitud, se ubica en una distancia de 4,5 kilómetros al Anselmo. Alrededor del cerro iniciaron en los años 90 trabajos de prospección. Hoy día en sus faldeos se ubica el proyecto Mina Casale. Cabe mencionar, es un depósito extremadamente grande de oro, plata y cobre. El Cordón Yeguas Heladas, con sus 5.330 metros, se ubica en 31 kilómetros de distancia, casi en dirección exactamente hacia el norte.
El cerro más alto es el Nevado Cotabeche, con sus 5.862 metros de altitud. Su distancia desde ese mirador son 37 kilómetros. Es un estratovolcán con una caldera. Su última erupción data 5,9 millones de años atrás. Arriba del Cotabeche igualmente encontraron un sitio arqueológico del periodo incaico. Geológicamente estamos viendo aquí el límite sur de la Central Volcanic Zone de los Andes, la zona central volcánica de los Andes. Pocos kilómetros antes de llegar al paso se encuentra una pequeña laguna, lamentablemente ya casi en desaparición, solamente se quedó el triste resto. La laguna Pircas Negras se ubica en 4.013 metros de altitud. La barrera que forma la cuenca alcanza 4.032 metros. La laguna no muestra deposiciones de sal en grandes cantidades, aunque no tiene desagüe natural. Ahí llegué, paso Pircas Negras, con algunos obstáculos sí. Ya a primera vista, como siempre, con mucho viento, por eso adentro. No hace tanto frío, eso tampoco. Habían algunas barreras, bueno, pero yo llegué ahí. No vamos a traspasar, por supuesto, a la frontera. Tampoco la vista es la mejor aquí. Ahí vamos a bajar, ahí tenemos la vista. La laguna ya casi o ya está secada. Bueno, vamos a ver nomás aquí las cosas generales. Ahí está el límite internacional, La Rioja. Ya subí al paso Pircas Negras. Tiene solamente 4.160 metros de altitud. La vista no es la mejor. Bueno, pero hay varios monumentos o recordatorios de su habilitación vial o mejor, de su mejoramiento vial en 1999. En mis viajes anteriores en los años 2008 y 2011 se notó un cierto tráfico. Ahora, 2024, nada. Al lado Argentina se ve partes del volcán Veladero con sus 6.436 metros de altitud. Bien, ahora a la vuelta son 170 kilómetros a Copiapó. En la próxima semana voy a hablar un poco del desarrollo de la laguna y vamos a disfrutar el desierto durante el atardecer con sus colores únicos. Chao para hoy, ojalá nos vemos en la próxima semana. Chao.